De la teología en el mundo evangélico en el 2022. Un poco de trasfondo en esto. Ligonier, Ministerio Ligonier, si has escuchado del estado de la teología, The State of Theology. Ellos hacen cada 2 años una encuesta que básicamente, como lo dice aquí en su página, lo que los americanos, porque están en los Estados Unidos, creen acerca de Dios, salvación, la ética y la Biblia. Entonces se juntan con Lifeway para hacer un esfuerzo. Creo que son como 2,000 personas, 2,000 y algo personas que hacen la encuesta. Y les preguntan acerca de teología. Uh-huh. Entonces, para mí, yo recuerdo verlo esto en el 2016 que lo hicieron la segunda vez. Y me quedé sorprendido de lo que... Las respuestas que leí. Entonces, este año salió el otro. Entonces, vamos a pasar estos próximos episodios hablando de algunas de estas preguntas y ver cómo si nosotros las podemos responder. Pero, otra vez, cuando nosotros enfatizamos teología es con una razón, ¿no? Yeah. O sea, de ver la pobreza o la anemia teológica que existe en la iglesia es a veces triste y nos da nos deja saber dónde está el estado de la iglesia en los Estados Unidos. Y no sé si aquí lo hacen también tienen etnicidad. Sí. Vamos especialmente con los hispanos. Podemos cambiar aquí los detalles. Vamos a estar viendo. Y si la gente lo quiere ver, solo tiene que ir a thestateoftheology.com. Thestateoftheology.com. Entonces, ahí pueden meterse si quieren. Y no sé, ¿podemos poner el link en the podcast description? En la descripción del podcast, ¿sí se puede poner un link? Sí, cuando se suba ponemos el link ahí en la descripción. Ahí ponemos, si están escuchando por audio solamente, la descripción o el enlace de esta encuesta lo ponemos ahí. Y también en YouTube también se puede poner un enlace de esto. Entonces, vamos a empezar con las primeras 7. Sí, y ver cómo responden las personas y ver cómo podemos responder nosotros para tratar de... aclarar algunas... aclarar, porque esto me pone a mí triste también como pastor de ver esto. Y qué bueno que podemos solamente hacerlo con los hispanos. Entonces, vamos a empezar con la primera frase que dice: Dios es un Dios perfecto y no puede errar. No puede cometer error. No puede cometer error. Y aquí, como vemos, de las 313 personas hispanas que se preguntaron, 50% están enfáticos que, claro, Dios es un Dios perfecto y Dios no puede errar. El problema es que 19% dicen como que no están seguros. Pero no sabemos 100%. Sí. El otro 7% dice, no estamos seguros que Dios es perfecto. 11% dicen, no estamos de acuerdo. Y 13% dicen, no estamos de acuerdo para nada. Con esa frase. O sea, que Dios puede errar. Ahora, si solamente vemos en la iglesia y hablamos de que el Dios que tenemos puede errar, ¿qué tipo de Dios vamos a tener? Right. Y ese es, al final, mi pregunta allí sería, ¿para qué ser evangélico? O sea, si Dios comete errores, si Dios no es un ser perfecto, no hay ni necesidad de confiar en él. Eso es para mí. Porque sí, lo que estamos hablando aquí es que el 50% está de acuerdo de que Dios es un ser perfecto. Pero técnicamente, aunque los porcentajes se derivan en otras categorías, lo que estamos diciendo es que hay otra mitad de evangélicos y latinos que o no están
completamente seguros con esta frase o mínimo dudan de que Dios es un ser perfecto que no comete errores. Eso para mí es creo que lo más alarmante de nuestra gente, y tristemente eso fue primordialmente el mismo resultado con el resto del mundo evangélico. Si vemos, ¿Cuál fue el otro? Fue 51% está de acuerdo que Dios es básicamente un ser perfecto que no puede cometer errores, y los demás porcentajes son similares. O sea, estás hablando de casi mitad de las personas que no están seguros con esta acertación. Ahora, cuando lo examinamos, ¿de dónde viene esto? Porque, o sea, un cristiano, o sea, esto debe de ser ABC, do, re, mi. Esto debe de ser básico, elemental. Claro, tenemos un Dios perfecto, pero ¿dónde viene este sentido de que Dios puede errar? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Honestamente, lo hemos hablado anteriormente, pero el process theism, o sea, esta idea del teísmo abierto, estas enseñanzas, básicamente aún el posmodernismo tiene mucho que ver con esto, de que, si no hay verdad, esta idea de dioses tiene más características humanas de las que tal vez nosotros pensemos. Honestamente, eso es lo que ha sucedido en estos últimos años con el teísmo abierto, es que ha bajado a Dios lo han denegrado. Sí, lo han denegrado a un nivel donde es básicamente un humano un poquito mayor que nosotros, sabe un poquito más, siente un poco, es un poquito más perfecto que nosotros. Y yo creo que es el problema, para decirlo de otra manera, es que nosotros nos hemos elevado más y más, o muchos humanos se están elevando más y más a estas categorías de Dios donde, los que están viendo el video, básicamente Dios está aquí, nosotros estamos bien cerca casi llegamos a su nivel. Y ese ha sido el problema teológico, que más y más se denigran los atributos de Dios, donde Dios es un ser básicamente humano que un ser santo. Ahora, si nomás, yo sé que estamos pasando mucho tiempo en esta, pero si vemos la educación, el nivel educativo, entonces, por ejemplo, si te vas a colegio, a la universidad, en el mundo hispano tenían 92 y todavía seguimos casi en los mismos niveles. 47, o sea, baja un poco el porcentaje. O sea, diciendo que entre más educado estás, casi más vas creyendo que Dios puede errar. Ajá. Y de nuevo es el resultado de las escuelas en nuestro día. Ok, podemos seguir hablando de esto, pero hay que seguir porque hay muchas preguntas o frases que están aquí. La número 2 es... está hablando de la Trinidad. Sí. Dice, hay un solo Dios en 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cierto o falso? Y de los hispanos, 58. Oh, wow. Muy bueno. Buen número. No están los 90 que debería de estar. Pero 58% dice que sí. Y el resto está entre más o menos. Y 12% realmente dice que no creen en esa. En la Trinidad, básicamente. Ahora, esto lo hemos estado estudiando en el movimiento carismático acerca de aún los pentecostales al inicio del siglo XX. Empezaron a desviarse aún en el pentecostalismo. Sí. Hablando de... Los unitarios. Y los apostólicos que bautizaban en el nombre de solo Jesús. Y... es un gran porcentaje en el mundo latino. Entonces, esto también infiltra en el aspecto latino en México y otros países que son más pentecostales, pero también tienen una teología que aboga por de que Jesús es solamente una persona y los demás son entidades o características de Jesús. Yeah. Entonces, esto es interesante de ver que no todos en el mundo evangélico supuestamente son trinitarios. Y hay mucho más que podemos hablar aquí, pero para no demorarnos, pero sí, yo creo que la Trinidad es una teología que necesita volverse a enseñar, porque rápido podemos ir a teología correcta de la Trinidad a herejía de la Trinidad, y eso inmediatamente. Cositas pequeñas, pero y ahorita vamos a ver en una de las frases cómo Jesús y la deidad de Jesús
entra en esta conversación también. Pero ya, para no alargar esta conversación, mínimo me alegra que todavía la mayoría, aunque es todavía un poco bajo para mí, en mi opinión, 58% todavía afirma que Dios es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Wow. Vamos adelante. La frase número 3. Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, judaísmo y el islam. ¿Cierto o falso? ¿Y qué fueron los resultados aquí? Yikes. Wow. 30% está de acuerdo. O sea, eso está... El hecho de que casi alrededor de la misma cantidad de gente afirma la Trinidad y afirma que Dios es un Dios perfecto, 30% afirma que Dios acepta la adoración de otras religiones. O sea, 23 no están seguros. Y 21% como que está más o menos de acuerdo. Entonces, casi entre el 50% de evangélicos están de acuerdo en que Dios acepta la adoración de otras personas. Ahora, tú y yo conocemos a muchos postmodernistas en el mundo evangélico, especialmente cristianos, que inmediatamente afirmarían esta frase. Sí, claro. O sea que Dios acepta, es un Dios benevolente, con que le adoren y con que ellos demuestren que en su corazón realmente están buscando a un Dios. Y eso es el problema que sucedió en los años 2000 en adelante con el movimiento uno de los movimientos que fueron pioneros como Rick Warren y Bill Hybels de Seeker Sensitive. O sea que supuestamente hay gente que sí está buscando a Dios. Sí. Y por eso les llamaron, ¿cómo se traduciría Seeker? El movimiento Seeker. Buscadores de emociones, prácticamente sería el movimiento de como buscadores supuestamente tras emociones. Y este movimiento de Seekers o buscadores, para los pastores como Rick Warren y Bill Hybels, decían, vamos a tener servicios que se pueda ampliar, ¿no? Y luego Andy Stanley fue un poquito más allá, porque él dijo, un judío debe de estar en nuestra congregación y debe de estar totalmente de acuerdo con todo lo que decimos. Y tú dices, bueno, si tú mencionas a Jesús, ya un judío no puede estar cómodo en esa congregación. Pero este pensar o creencia de seeker o de mover de buscadores realmente tiene mucho error en sí, porque lo que aprendemos en Romanos 3, o sea, no hay nadie que busca a Dios. La idea de que están sensitivos al buscar la verdad o buscar a Dios es el mover. Básicamente esas iglesias construyeron congregaciones según evangelísticas para atraer a estas personas que supuestamente están buscando de Dios, pero la realidad es que están buscando al Dios que ellos quieren. Y ese es el problema. Estas iglesias, y aún Rick Warren lo admite, que él hizo encuestas, qué tipo de iglesia quieren tener, y luego modeló su iglesia. Y obviamente funcionó en traer a personas. Porque Saddleback es increíblemente famosa. Famosa, es grande, y gente llegó a la iglesia, pero llegó porque le dieron su Dios, no el Dios de la Biblia. Y para mí ese es el dilema de este mover. Seeker sensitive, o la traducción literal sería buscadores sensitivos, pero esa es la idea de que supuestamente había un mundo que quería iglesia, pero no les gustaba la iglesia antigua, y por eso construyeron estas congregaciones. Y todo. Ellos quieren una iglesia de acuerdo a sus creencias. Y es lo que vemos cuando... no muchos saben de esto, pero yo estudié mucho Willow Creek. Y Willow Creek, de hecho, antes de que cayera el pastor Hybels y todo eso, él estaba en los últimos años teniendo reuniones con un grupo de lesbianos, homosexuales y todo eso. Wow. Tenían una capilla para ellos, como un servicio de adoración para ellos. Donde él proveía un lugar como safe, que decían un lugar seguro. Donde nadie iba a criticar, pero era un tiempo de adoración con este tipo de gente. Y pues obviamente cuando tú dices o apruebas que todo el mundo, que Dios acepta el cristianismo, el judaísmo, el islam, entonces te abres a todos estos errores. Morales y todo, Seguimos adelante porque ya se está acabando el tiempo. Eso es lo que estábamos hablando de lo que tú dijiste. Dios aprende y se adapta
a diferentes circunstancias, ¿cierto o falso? ¿Y qué dijo la mayor parte de la gente? Wow, 35% de los hispanos dijeron que es cierto, que Dios aprende Y cambia. o se adapta a las diferentes circunstancias. Y de nuevo eso regresamos a la teología del teísmo abierto. Básicamente Dios no sabe el futuro, es un Dios que está aprendiendo y de nuevo denigrando a Dios a un ser humano básicamente. Creo que no hemos respondido por si la gente está confundida. No hemos respondido. La respuesta a esta frase es falso. Completamente falso. Dios, o sea, la frase dice, Dios aprende y se adapta a diferentes circunstancias. ¿Cierto o falso? Entonces aquí es falso. Y 35% de las... Bueno, si combinas el que más o menos están de acuerdo, 24 y 35, o 59% de la población evangélica cree que Dios está aprendiendo. O sea, ¿qué significa cuando Dios aprende? Por eso estás no es omnisciente. Sí, estás negando la omnisciencia de Dios, la soberanía de Dios. Aún el hecho de que Dios declara desde el final, desde el inicio. O sea, aquí ya es otro Dios de otra Biblia. No sé dónde agarran estas ideas. Si Dios está aprendiendo, ¿quién le está enseñando? Exacto. Nosotros. Y esa es la respuesta. No. O sea, el teísmo abierto afirma que Él aprende dependiendo de cómo nosotros respondemos a ciertas situaciones, que es lo más triste de todo. Exacto. Amigos, Dios no aprende nada. Él sabe todo. Regresando a la frase 3, Dios acepta la adoración de religiones como cristianismo, judaísmo, el islam. Es totalmente falso. La número 2, hay un solo Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso es verdadero. Verdadero. Y la primera que estudiamos es Dios es un Dios perfecto y no hace error. Y eso es verdadero también. Verdadero también, por si estabas confundido. Las últimas 2 que vamos a estudiar rápidamente, las historias de la resurrección de Jesucristo son completamente verídicas. O sea, cuando Él resucitó y se demostró físicamente en su cuerpo, es verídico y sí ocurrieron, ¿cierto o falso? Y esto es cierto. Esto es cierto. Y la mayoría también estaba en eso. Sí, o sea, que están de acuerdo con la Biblia en las historias de que la resurrección de Cristo Jesús. Bueno, no hay mucho más para eso. Y bueno, ¿sabes qué? Esto lo dejamos para la próxima porque la número 6 y la número 7 son buenísimas. Pero por si estás escuchando el podcast, la frase es: Jesús es el ser, el más grande ser creado de Dios. El primero y el más grande ser creado por Dios. Y vamos a responder eso en el próximo podcast. Así es que únete con nosotros.